Alex Rudnicki, como te contaba recién, se fue de la Argentina siendo un niño. Tiene ya mucho tiempo en Israel. Él nos va a poder contar cuánto. Y bueno, ha formado allí su familia, vive en el centro del país. ¿Cómo estás, Alex? Bien, bien, gracias, Dani. Acá estamos con Miguel Steuerman, también Daniel Shapira, y vamos a charlar un ratito contigo para que nos cuentes cómo lo estás viendo. Contale a la gente en qué ciudad estás viviendo con tu familia. Ok, bueno, yo estoy en Israel nada más que 50 años. Yo vivo en Ramat Gan los últimos 30. Antes vivía en Petah Tikva. Y la verdad que gran parte de las cosas que vi, las fotos que le mandé a Dani hace un par de horas, son porque yo soy voluntario de la policía. Lo que se llama Kitat Korenut. Cuando pasa algo por acá, entonces nos llaman a nosotros para pedirnos ayuda en la policía. Pero las fotos son entre 150 y 200 metros de donde yo vivo. Ahí cayó un misil el viernes a la noche, entre el viernes y el sábado. Esta era una casa vieja que fue completamente derrumbada. Está justo cruzando la calle donde yo vivo. Y todas las casas alrededor están más bien todas sin ventanas. Los que tenían tejado, el tejado voló de todas. Hubo que sacar, 700 familias tuvieron que pasar a hoteles y no pueden seguir viviendo en las casas de ellos. Hay que derrumbar todo y empezar y hacerlas de vuelta, construirlas nuevamente. En este momento, y esto es solamente donde vivo yo, donde cayó un solo misil el viernes a la noche. Bueno, mencionabas Petah Tikva, también fue blanco de misiles y con mucha Uh -huh. destrucción. Sí, también ahí cayó uno, creo que fue anteayer, y ahí hubo también dos muertos, igual que en la casa que cayó acá, en las fotos anteriores. Ahí es todavía peor porque fue una familia que sí estaba trabajando según lo que dice lo que se llama acá el Pikud Oref, que es la protección, digamos, civil. Es una habitación en que los edificios nuevos que está después del 1992, que fue con la guerra con Irak, que en ese momento que los primeros misiles se mandaban a Israel. Toda la construcción en Israel tiene que tener una habitación, cada casa tiene que tener una habitación que puede sostener misiles, digamos, o por lo visto sostener misiles. No todas lo hacen, y eso fue lo que pasó en Petah Tikva. Ahí cayeron dos personas. Alex, Miguel Steuerman, el director de Radio High, te saluda. Gracias por estar con nosotros. 50 años en Israel, seguro ya viviste muchas realidades de guerra y muy difíciles. ¿Es esta, después del 7 de octubre, la guerra más difícil, más angustiante que ha vivido Israel? Mira, la 7 de octubre es lejos la más angustiante. La primera mía fue en Milhemet Shlomo Galil, en el 82, cuando yo era un joven soldado en esa época. Estaba entre los paracaidistas ahí. Dani me vino a visitar a mi casa, creo que algún sábado en ese momento. Eh, pero sí, el 7 de octubre para mí fue peor. Primero de todo, justo no estaba en Israel. Y me quedé atrapado, digamos, en ese momento era en Londres, sin poder volver a Israel, pasando lo mismo que está pasando. Bueno, todavía menos de lo que está pasando ahora, porque en ese momento las aerolíneas israelíes seguían volando. En este momento ni siquiera eso. La situación acá, mira, no te puedo decir que es más difícil lo que fue hasta en el 91-92 con la ocupación de Irak de los americanos. Porque los misiles siguen cayendo igualmente. En ese momento era uno o dos por noche, ahora son 200 por noche. Es más difícil, llega a todas partes. Ahí fue relativamente corto, que fue alrededor de 10 días, y fue solamente al centro. En este momento todo el país está siendo atacado. Hay más muertos de lo que hubo en ese momento. En los 15 días hubo en total un muerto. Ahora en estos 3-4 días ya hubo 10, si no me equivoco. Eh, y no hay manera de sacarse al lado. No te puedes escapar ahora de nada. En ese momento el miedo era de misiles químicos, que eran livianos, digamos. El peso del explotante no era alto, pero el miedo era que sean químicos. Hoy en día el problema es, la verdad, la cantidad de dinamita que tienen adentro,
y por eso la explosión es tan grande. El radio de explosión son varios cientos de metros. Alex, se te ve muy tranquilo, no sé si estás en casa, Estoy en mi casa. En tu casa, con muy bellas plantas y con toda esta tranquilidad. Digo, claro, ¿cómo se hace para vivir en un contexto de guerra? Veíamos recién las fotos con banderas de Israel. Digo, ¿cuál es la fortaleza que hay que tener para poder vivir en esa realidad? Mira, primero de todo, ya es algo que no es lindo decirlo, o no es fácil decirlo tampoco. Estamos bastante acostumbrados ya. Y la verdad que hay, creo que se empezó en el Tanaj, que dice, cuanto más nos apresarán, más vamos a salir. Vamos a salir adelante. Y eso es lo que está pasando acá. Todo el tiempo que nos ataquen a nosotros, eso es fácil. El problema empieza cuando nosotros atacamos en el momento, digamos, lo que está pasando en Gaza últimamente. Eso está creando exactamente al revés, o por lo menos en parte del país. Mucha gente en Israel no les molesta lo que está pasando en Gaza, les interesa menos de los que están en este momento desaparecidos ahí en Gaza. Pero en el momento que nos atacan, todos nos ponemos juntos y seguimos en adelante. ¿Qué va a pasar ahora acá? La verdad es que no sé qué va a pasar, digamos, en un par de semanas. La situación acá está más difícil que veces anteriores, sobre todo porque nadie no puede ni salir ni entrar a Israel. Yo te puedo contar que mi hijo que acaba de salir del ejército hace 6 meses atrás, después de 6 años en el ejército, estuvo por 6 meses en Latinoamérica por lo que se llama el Tiul HaCharitzavá, volvió a Israel y encontró trabajo y se estaba por ir el martes, se tenía que ir. Explico para algún oyente que no sabe, es el paseo que se hace después del ejército, que ya un mochilero mayor, dijiste, estuvo 16 años, ya no es un niño. 6 años. Él tiene 26 años. 6 años, yo escuché 16. Ahora 6 años en el ejército. Bien, 20, todavía jovencito. Entonces se fue por Latinoamérica, estuvo ahí 6 meses, se volvió a Israel, encontró trabajo, le compraron el pasaje para irse a la nueva locación, porque el trabajo de él no va a ser en Israel, pero está clavado acá, no se puede mover. Gente con familia, digamos, el 7 de octubre yo estaba fuera de Israel, y cuando yo volví a Israel conseguí vuelo. Entonces familias con chicos se iba del país para tranquilizar a la familia, sobre todo. Y eso es algo que hoy ya, que ni siquiera eso se puede hacer. Están hablando de entre 100 y 150 mil personas de Israel que quieren volver de paseo fuera de Israel. Y me imagino que hay cerca de la misma cantidad que se quiere en este momento. Y no estoy hablando también de forma de escaparse, sino para el trabajo. No sé si vieron lo que está pasando en la Bourget en Francia, que lo cerraron a la presentación de empresas israelíes, pero los representantes de las empresas que tenían que salir de Israel, muy pocos pudieron hacerlo, y lo que lo hicieron en barco hasta Chipre y en vuelo desde Chipre. Y también eso solamente de manera privada, porque el gobierno no permite hoy en día salida de Israel oficialmente. Alex, lo que puedas contarle a la gente de cuál es tu trabajo y cómo se ve afectada tu economía, la economía de tu familia, la economía en general en Israel con esta guerra. Ok, mira, yo estuve trabajando en la parte de ventas, empresas de alta tecnología, con mercados en Europa y Latinoamérica en los últimos 10 años. Hoy en día estoy trabajando sobre todo como consultor a este tipo de empresas para la salida al exterior de Israel. El mercado israelí es un mercado pequeño. Ninguna empresa que nace, digamos, o seguro una empresa tecnológica que nace en Israel no lo hace para vender solamente en Israel. El mercado acá es súper pequeño y hay que salir. Y todos lo tratan de hacer. Hoy en día hay 2 problemas con esa salida al exterior. Primero de todo es conseguir inversiones. Ningún inversionista le gusta invertir donde hay problemas, donde hay guerra, donde hay inseguridad y donde no sabe qué va a pasar mañana a la mañana. Si, digamos, lo que había pasado el 7 de octubre era que gente venía acá para invertir y nadie estaba en la empresa porque todos estaban de Miluim, estaban en servicio militar. A todos los llamaron y no había gente. Ahora, una de las paradojas, Alex, de
de estos días es que la bolsa israelí viene subiendo y que la moneda, que el shekel se viene fortaleciendo. Digo, parece que también, porque está lleno de paradojas, el éxito de esta nueva operación israelí, en este caso con Irán, que algunos dicen es como lo que se hizo con los Vipers en Hezbollah, pero multiplicado por 100 en términos de inteligencia y de la acción militar, bueno, también cotiza alto en los mercados. Digo, hay algo de eso, ¿no? Ahí estoy completamente de acuerdo contigo, pero solamente en la parte militar. Cuando tratás de vender algún servicio, algún producto, digamos, en algo que sería de uso civil, la gente tiene miedo que no vas a poder traerlo. También con la parte militar. No estás seguro que va a llegar. Si lo compras hoy, ¿cuándo va a llegar al que lo compró? Porque no tenés manera de mandarlo. Software sí, es muy fácil. ¿Sabes? El internet sigue andando acá y no hay ningún problema con el mismo. Pero no es nada que puedes asegurar. Entonces puedo decir que al principio de la guerra del 7 de octubre, y yo trabajé en venta de armas hace 5 años atrás, había armas que tenían que llegar a países diferentes en Latinoamérica y no llegaban porque no había forma de mandarlo. Entonces, y después empezó el embargo que hubo con España, que no permitía que barcos con armas de Israel pasen por España. Y cualquier cosa sigue pasando. Faltan productos que tienen cosas que tienen que llegar de la China para fabricar el producto. Es imposible estar así. Y al final de cuentas, yo te puedo decir que yo estuve tratando de hacer algo con España. No sé si se acuerdan del blackout que tuvieron hace un mes atrás, que no tuvieron electricidad durante 2 días. Yo estuve acá representando un producto israelí para que no pase lo mismo otra vez. Y me dijeron, ustedes vienen de Israel. Yo no puedo asegurarme que si tengo un problema mañana a la mañana, alguien puede llegar para acá y ayudarme a recuperarme de vuelta. ¿Qué hago? Los españoles tampoco tienen muchas ganas hoy de recibir en general productos israelíes, pero eso es otro tema. No, la verdad es que no es así. Yo te puedo decir que si no estás vendiendo al gobierno, y si estás vendiendo a empresas privadas es completamente diferente y quieren que llegues, justo al revés. Eso, hay dos mundos desde ya, el mundo de la política española que no es muy favorable y amistosa con Israel. 50 años en Israel. Lo mismo acá. Digo, esta es la guerra de las guerras, mira que han pasado muchas, pero digo, esta que se está desarrollando con Irán es la guerra final, la guerra más importante, por lo menos de esta época. En otras fue Egipto, 73, bueno, Israel no le ha faltado, ¿no? Y el Líbano y todas las que han venido, pero digo, de esta época es Irán el gran desafío militar de Israel y podría, después de esta guerra, cambiar, de acuerdo a tu entender, el Medio Oriente, o habrá que seguir viviendo siempre con las armas debajo del colchón? Ojalá tengas razón y sea la última. ¿Sabes? Cuando teníamos chicos, al principio siempre se les decía, mirá, cuando tengas 18 ya no va a hacer falta el ejército. Desde entonces el mayor mío tiene 31 ya. Hizo servicio militar y sigue haciendo reserva. Yo sigo con armas en casa, por ser parte de la policía. Así que mira, si es la más importante hoy en día, seguro que es la más importante hoy en día, es la más importante sobre todo porque afecta a todo alrededor. Empezando por Yemen, el Líbano, Siria, Irak, Gaza, todo tiene algo que ver con los iraníes, Argentina, si vamos hasta ahí en el 92, si no me equivoco. Sí, sí. Así que las manos de los iraníes están en todas partes. Si eso va a cambiar, la verdad es que la menor idea en este momento. Por ahora se mantienen. El gobierno en Irán no cambió. Lo que tiene que cambiar no es solamente la parte, digamos, de tener misiles nucleares sí o no. Es mucho más ahí que eso, porque si siguen teniendo dinero van a seguir fomentando las guerras contra Israel de alrededor. El Hezbollah es Irán. Al final de cuentas, todo el dinero venía de ahí, las armas venían de ahí, todo venía de ahí. No alcanza una guerra así, digamos, que termine mañana a la mañana sacando todo lo que tengan de energía nuclear y no van a seguir con el proyecto nuclear.
Si siguen teniendo dinero para fomentarlo alrededor de Israel, no va a cambiar nada. Uh-huh. Sobre esta operación militar parecería por el momento, en lo que me refiero a esta guerra león ascendente, hay consenso de la gran mayoría de los israelíes que era la acción que se necesitaba hacer y el momento oportuno se dio ahora. Sobre otras realidades en Israel, la discusión es permanente y muy compleja desde ya. Es así, la sociedad israelí está encolumnada en este momento, entendiendo que esta guerra era imprescindible, y la pregunta que viene es el día después, que en algún momento llegará. Mira, en este momento sí, todos piensan que había que hacerlo. El único que en este momento se está discutiendo es que se había que hacerlo ahora, hace 1 año atrás, hace 5 años atrás, hace 10 años atrás. Que ahora era el último momento, por lo visto sí. Yo hoy en día no oigo mucho en contra. Ya empieza a haber ruidos, digamos, de lados, digamos, de las extremas partes en contra. De un lado que no es suficientemente fuerte, del otro lado que es demasiado fuerte, igual que que se oye en todas partes. Y había que hacerlo. ¿Cuánto tiempo va a mantener, digamos, ese tipo de coalición interna que está todo el mundo junto? Muy buena pregunta, la verdad es que no lo sé. Y conociendo a Israel, 1 mes más sería mucho. Alex, vos, porque viajás mucho y porque estás muy atento a las cosas que pasan fuera, por supuesto lees y estás atento a lo que las prensas y los países del mundo opinan sobre Israel. ¿Te afecta, te enoja, te subleva, no te importa? ¿Cómo es tu relación con la opinión del resto con Israel? Mira, hay partes que les doy la razón a los países que están en contra de Israel. No es fácil decirlo, y yo participé, digamos, en los primeros 6 meses desde octubre en todo tipo de publicidad que fue permitida hacer a favor de Israel en todas partes del mundo, en Latinoamérica, en Europa, en los Estados Unidos. Pero después de bastante tiempo, la verdad que es más y más difícil seguir diciendo que solamente Israel tiene razón y todo se habla así por antisemitismo. Hay antisemitismo sin lugar a duda. Sin lugar a duda miden a Israel en una medida que no miden a ningún otro país del mundo. Cuando los americanos estaban matando 10 civiles por cada persona en Irak o en Afganistán, nadie dijo nada. Acá se calcula que es 3 civiles por cada militar, en vez de 1 a 10 que era en Irak. No sé, la verdad que nos miden están midiendo con dos medidas diferentes, pero no puedo decir que no tienen razón en nada. Eso seguro hablando, digamos, de la guerra del 7 de octubre. Hablando de ahora, sí, mira, todos están en contra, pero en este momento nadie hace nada en contra de Israel. El único que trató de hacer algo fue Macron en Francia. Pero los demás, también los árabes, hoy en día los que ayudan a Israel a tirar los misiles abajo en el camino es Jordania. Siria hizo varios, también tiró varios abajo. No es solamente Israel. Entonces, los países árabes acá alrededor tampoco Irán les cae bien. Pero siendo países, digamos, musulmanes, les es más difícil salir en contra. Entonces, hablan en contra, pero si los ves la manera de que ellos andan o lo que hacen, vos ves que no están en contra de Israel, por lo menos no en este momento. Si las cosas siguen demasiado tiempo, sí, pues se van a poner en contra igualmente, y la verdad que es muy posible que en su momento van a dar razón. Porque prolongar guerras para prolongarlas, y eso es lo que en este momento está pasando en Gaza, no tiene ni pies ni cabeza. Los acuerdos de Abraham han sido todo un avance en la región. Cuando dijiste recién Jordania, dijiste Siria. Bueno, uno podría decir, aunque oficialmente Arabia Saudita, que es el gran poder del mundo musulmán, no ha firmado, está de alguna manera también no entristecido, porque Irán es para ellos un problema, no solo para Israel. Digo, ¿te parece que van a ir, como dijo alguno, luego de esta guerra se incorporarán países como Siria, como Líbano, como Arabia Saudita? Qatar siempre es una pregunta, que la región puede tener una
nueva realidad geopolítica y distinta donde Israel no sea el problema, sino sea la solución? Mira, la solución no sé, parte de la solución sin lugar a duda. Yo creo que Siria ya anunció que quiere un trato de paz con Israel. El Líbano está trabajando de esa manera. Mira, Hezbollah no tiró un misil desde que empezó las cosas con Irán hace 5 días atrás. Así que el Líbano sí va a seguir en adelante, yo creo. Saudi Arabia, la verdad que ahí tengo un problema, porque ellos recibieron todos los que querían recibirse a los Estados Unidos, ya lo recibieron. Así que ser parte formal, digamos, de los acuerdos de Abraham, no sé si lo van a hacer. Si hubiese sido hace 2 meses atrás, muy posible te hubiese contestado de otra manera. Hoy en día, y siguiendo, digamos que con Irán termine, démoslo 2 semanas más, y va a terminar con cambio de gobierno ahí. Digamos que el Shah va a volver, o otra parte, digamos, no religiosa va a subir ahí al poder. Arabia Saudita no sé si se va a agregar, no va a estar en contra, y no se va a agregar si no se permite, o si no se dice por lo menos, que los acuerdos que hay hoy en día van a agarrar también a los palestinos, van a tomar en cuenta a los palestinos. Hasta que eso no pase, no va a poder crecer, digamos, el círculo de los acuerdos de Abraham. En mi opinión, más bien, yo no soy político ni estoy ahí, yo veo las cosas de mi manera, y me imagino que hay gente que te va a decir exactamente al revés. No, una lectura muy clara y muy amplia que me parece que vale la pena escuchar. Acá Dani Shapira tiene una pregunta también para ti. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Te quería preguntar, a 50 años de tu llegada, ¿qué significa Israel para vos? Es mi casa. Mi familia está acá, son todos israelíes. Para mí es mi casa. Que mi hijo piense irse a Israel, a mí me duele. A mí me molesta. Yo traté de convencerlo a que se quede. Hoy en día me es muy difícil hacerlo, porque me es difícil darle las razones para que se pueda quedar acá tranquilo. Cuando él me pregunta en qué país es lógico que uno tiene que levantarse a las 2 de la madrugada porque a 2000 kilómetros le tiran un misil encima, no tengo respuesta. Pero para mí esta es mi casa. Yo, digamos, no me veo volver a Argentina a vivir, a pasear sin lugar a duda, pero a vivir, yo no veo hoy en día otra opción que vivir por acá, por más que se está haciendo cada vez más difícil. Dani, Alex, esto que mencionaste de tu hijo, yo creo que también muestra ciertas cosas que dentro de la anormalidad son hoy normales. Digo, hace 20, 30 años atrás, cuando alguien dejaba Israel, había toda una carga muy fuerte, ¿no? Se los llamaba Yordim, aquellos que se iban, y eran casi un estigma, ¿no? de lo que no está bien. Creo que dentro de la anormalidad, la normalidad israelí hoy hace que en ese país fuerte, que a pesar de que vive esto, que es un espanto, ya casi no haya familia que no tenga algún miembro viviendo en el exterior, trabajando en el exterior, estudiando en el exterior. Es como una realidad distinta, es casi como cambiaron las comunicaciones. Viste que antes, cuando hablabas con Argentina, tenías que buscar la monedita, la Simón, y era, ¿no?, todo un desafío, y hablabas 2 minutos y basta. Y hoy es un mundo distinto donde vivimos casi en la aldea global. Estamos ahora charlando con vos como si estuviéramos en el living de tu casa. Digo, No, completamente estoy de acuerdo que cambian las cosas. Pero Israel creo que eso todavía sigue siendo un poco diferente por varias razones. Primero de todo, al final del día es el único país para el pueblo judío. No hay otro lugar. Se puede vivir en otros países, pero como país es el único país. Eso primero. Segundo, es difícil tener la familia lejana. Sí, ya sé, son 5 horas de vuelo donde él va a estar. Que no es nada, para mí es un viaje que hacía por lo menos una vez por semana. Eso no es algo que me molesta a la distancia. La lengua tampoco, él va a estar en España. Hablando ahí sería un español bastante bueno. Me arreglo, digamos, en el español. Así que tampoco me molestaría. Pero para que este país siga existiendo, digamos, para cumplir los 100 años, gente, digamos, como él, que son, ¿cómo lo llaman acá el Qatar? La locomotora del tren. ¿Qué es lo que tira la economía para adelante? La gente que trabaja en tecnología, en alta tecnología, la gente que estudió para trabajar en alta tecnología, tiene que quedarse acá. Si lo hacen en otro país, el país que va a seguir adelante va a ser donde él va a estar.
no Israel. Y para que Israel siga, tiene que seguir adelante. No puede parar, frenarse y decir, ok, Am levadad ishkon, como dicen acá algunos, vamos a estar solos y nos vamos a arreglar. Yo creo que eso no es posible en una aldea global, como lo dijiste. Es algo que no puede, no se puede acá en Israel. Israel no se puede dar el gusto. Y sí, es verdad que hoy es mucho más común. Pero digamos que yo desde el 7 de octubre del 23, la cantidad de familias que yo conozco, que por lo menos un hijo se fue de Israel, es increíblemente alta. Mucho más que antes. Antes la gente se iba y volvía después de estudiar. Pocos se iban y no volvían. Hoy en día la cantidad es mucho más alta. Alex, acá nosotros decimos una más y no jodemos más. Yo te voy a hacer una más porque mencionaste Europa y vos estudiaste en Europa y trabajás en Europa y ser israelí y ser judío hoy en Europa está muy, muy difícil. ¿Qué sensación te da, no sé, ciudades donde vos estuviste o países donde vos estuviste, donde antes ser israelí o de cualquier otra nacionalidad era una anécdota y hoy es un peligro? Mira, verdaderamente no sé cuánto un peligro lo es. Si te acordás, en Israel siempre se habla del antisemitismo. Sí, subió, hay mucho más, digamos, posibilidad de ver el antisemitismo mismo en cualquier parte del mundo. Nosotros lo vimos cuando estuvimos en Londres y en Madrid el 8 al 12 de octubre del 23, que estuvimos ahí después que empezó la guerra. Ya habían empezado las demostraciones contra Israel. Pero por ejemplo en Madrid eran 2.000 personas en Plaza del Sol. Yo fui a preguntarle a la policía qué están manifestando acá. La policía me dice, no tengo la menor idea, ni sé quiénes son porque no son españoles, porque ellos no hablaban español. Hablas con la gente en España y yo tengo muy buenas relaciones con mucha gente en España, yo trabajo mucho ahí, otra vez por el idioma me ayuda. Y si hablas con la gente en España no lo ven así. Lo ven como algo que es fomentado gubernamentalmente y no algo que es de la gente del país. Todo depende con quién hablas. Sí, yo estaba trabajando en Inglaterra y estuve en Inglaterra el 7 de octubre. El 6 de octubre tuve una reunión en Inglaterra con alguien de una de las mayores empresas de energía solar en Inglaterra y desde el día siguiente no me contestó el teléfono. Desde entonces no pude hablar con él. No agarra el teléfono, yo lo llamo, correos electrónicos, no contesta y no está dispuesto a hablar con nadie de Israel, y me lo dijo. Pero él es paquistano, no es inglés. Alguien que trabajaba para él, que es español, habla conmigo. Tengo gente en Japón que sigo hablando con ellos todos los días. Sí, el gobierno dice que está mal y lo que sea, pero al nivel personal, otra vez, es algo personal. Puede ser que haya atentados contra escuelas judías o contra templos judíos. Eso muy posible que lo haga y lo va a haber más de lo que hubo hasta ahora. Es, digamos, muy difícil ir con un Maguen David encima o con kippah ir por la calle. Sí, eso no se haría, me imagino, hoy en día en Europa. Yo seguro que no lo haría. Pero si hablas con la gente, no te lo tiran en cara, no te dicen que tenés la culpa. Entienden, si lo hablas lo entienden. Digamos lo que pasa en los Estados Unidos, el famoso woke, eso existe menos en Europa. Lo que existe más en Europa es que hay mucho más árabes de lo que hay en los Estados Unidos. Entonces si estás sí en centros árabes, y yo te puedo decir que yo estuve ahí en La Bourget hace 4 años atrás o 5 años atrás, justo al principio del COVID, y en ese momento ya daba miedo ir y caminar por ahí, porque es un barrio que es completamente árabe. Y usted da miedo estar por ahí. Pero no es algo que ha cambiado. Sí, en los centros de ciudades hoy en día ves más a los árabes, ves más a demostraciones pro-palestinas. Es algo que es de moda salir contra Israel hoy en día. Y eso es un problema mucho más grande, y eso que falta, digamos, todo tipo de, vamos a llamarlo marketing. Al final de cuentas hay que hacer marketing al país. Israel no tiene marketing. Nadie sabe lo que es y además, lo que pasa. Y además es muy complejo, tiene todas las complejidades. Yo creo que tenés todo muy claro, y algo más que te voy a agregar, que seguro también lo tenés claro y lo dijiste cuando hablaste de tu hijo, y creo que sirve como cierre, agradeciéndote enormemente. En realidad tu hijo podrá decidir
vivir y trabajar y hacer su vida por un tiempo o permanente en España o en cualquier lugar, y nosotros aquí estaremos haciendo esta conversación desde Buenos Aires en Radio High para todo el mundo hispanoparlante, pero solo lo podemos hacer porque Israel existe. Si Israel no estuviera, ni tu hijo podría estar en España, ni nosotros aquí, y esto hay que tenerlo muy claro. Por eso tenemos un destino en común y tenemos que entender de que la fortaleza de Israel es la seguridad de que los judíos tengamos dignidad donde quiera que estemos. Así que agradecerte por ponerle el cuerpo ahí a los misiles que llegan a las 2 de la mañana, por tu claridad, por estos 50 años de aportarle a Israel, y tú y tu familia, y esperemos la próxima vez que hablemos sea para hablar de la alta tecnología y de las cosas que Israel, a pesar de la guerra y con la guerra, sigue mostrando y trayéndole al mundo como novedades tan importantes. Gracias por estos minutos, Alex. Gracias a ustedes. Gracias, Alex. Gracias. Alex Rudnicki, la verdad, interesantísimo escucharlo. Esto es lo que tiene Israel, entre otras cosas, mucha gente muy, pero muy formada y que tiene algo para decir.